Buenos días, queridos alumnos. En este día voy a dirigirme a ustedes sabiendo que ya pasó la Semana Santa y como ya pasó la Semana Santa en este viernes 9, ¿no? Estamos ya entrando a los primeros 10 días en esta ya segunda unidad. Empezando ya la segunda unidad, esta segunda unidad, eh, agradezco y felicito a todos los alumnos que han podido mandar sus exámenes a tiempo, sus trabajos, o sea, sus fichas y el examen último que yo dejé para que puedan enviármelo en el tiempo que yo estipulé, porque dejé hasta la 1:30. Pasado eso, salvo que haya habido algún problema y se hayan llamado justificándose, ahí voy a hacer una excepción. Antes no puedo hacerlo porque ya pasó. Puedes enviar tu examen, pero no va a ser la misma nota. Yo no digo que no te lo voy a revisar, sí te lo voy a revisar, pero no esperes la misma nota. Peor aún si encuentro errores, peor aún. Muy bien. Hoy día vamos a hablar de la historia de la ciencia, de las ciencias naturales. Ustedes, las ciencias naturales abarcan muchos. Nosotros llevamos el curso de ciencias naturales. Y de ciencias naturales se habla de botánica, de zoología, de biología, se habla de ecología. Hablamos de ecología también, que se relaciona con otras áreas como por ejemplo la historia, las ciencias sociales, que abarca también parte de las ciencias fácticas. Se habla de las ciencias sociales como la geografía, hablamos de historia. Entonces, todo eso estamos relacionando, empezando pues desde lo que es desde lo que es el inicio de la vida, la formación de la vida. Y eso también tiene su historia. ¿Por qué? Porque para esta área, para lo que es la ciencia biológica, tiene un inicio. ¿Qué cosa es biología? ¿Qué cosa es ciencia? Las ramas de la biología. ¿Qué cosas son los métodos científicos? La historia de la biología desde la época antigua, de la edad antigua. Ahora vamos a hablar de la edad contemporánea. Ya, ahora vamos a hablar de la edad contemporánea. Entonces, vamos a poner la segunda parte de la historia de la biología. ¿Correcto? La segunda parte de la historia de la biología. Entonces pongo acá, historia de la biología. Segunda parte. Parte 2. Bien, ahí parece que no se ve. Historia de la biología, parte 2. Bien. Repasando de nuevo para que se pueda ver bien las letras. Biología. Bien. Entonces, en la historia de la biología, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la edad contemporánea, ¿ya? La edad contemporánea es un poco más avanzada, ¿no? Un poco más moderna. Edad contemporánea. Contemporánea.
Entonces, aquí vamos a entrar a una edad, entramos a una edad donde abarca varios científicos. Solamente voy a hacer mención de esta primera parte. Voy a hacer mención de esta primera parte, ya, solamente una porción de aquellos, ya, de esta primera parte. Y vamos a comenzar, voy a separarlo. Tenemos aproximadamente algo de 6 científicos o más. Sí, más o menos tenemos algo de 6 científicos, 7, por ahí. Ya vamos a ir descubriendo, ¿ya? Primero vamos a empezar de esta manera. Ya, me voy a distribuir para ese lado y de ahí me distribuyo otro grupo para el otro lado, ¿ya? Bien, entonces, primero vamos a empezar con el famoso Jean-Baptiste Lamarck, ¿ya? ¿Quién fue Jean-Baptiste Lamarck en la edad contemporánea? Porque la edad contemporánea viene después del siglo XVIII, ¿ya? O sea, es en el siglo XVIII donde comienzan a salir la mayor actividad, la mayor cantidad de biólogos. La biología comienza a tener más actividad y los biólogos comienzan a salir del siglo XVIII hasta el siglo XIX, que ya pues formaba parte del Nuevo Mundo, ¿no? Del Nuevo Mundo, desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX. Si hablamos del siglo XVIII, estamos hablando del año 1700 en adelante, hasta el año 1900. Del año 1700 al año 1800. ¿Ya? Y del año 1800 al año 1900. Estamos entrando ahí casi a finales ya. Porque a partir del año, para entrar al año 1900, ya estamos hablando pues del siglo XX. Entonces, si hablamos del siglo XVIII, es del año 1700. A partir del año 1700, ahí comienza la aparición de nuevos biólogos, de nuevos científicos, ¿ya? De nuevos científicos. Entonces, vamos con Jean-Baptiste Lamarck. ¿Ya? Jean-Baptiste Lamarck. Bien. Jean-Baptiste Lamarck, el famoso entre los años 1744 y en el año 1829 muere. Ok. Luego, más abajito, creo que lo voy a hacer un poco más chico porque no creo que me dé espacio. Voy a tratar de que alcance. Ya, voy a tratar de que alcance. Tenemos a George Cuvier. A George Cuvier. Cuvier está entre el año 1769 y 1832. Luego, más abajito, o sea, más adelante, tenemos al famoso, al hombre, al pionero de la evolución,
Charles Darwin. ¿Ya? Charles Darwin, que más o menos oscila su vida entre el año 1809 y 1882. Para continuar, de Charles Darwin, tenemos al otro naturalista, Teodoro Schwann. ¿Ya? Teodoro Schwann. Entonces, acá me he olvidado. S-C-W-N-A. Y me olvidaba también su fecha. 1810-1882. Esta es la primera parte de científicos. Ahora vamos con la segunda parte de científicos, para que puedan tener el conocimiento de que fue amplio. Y esto que todavía estoy hablando de la primera parte nomás, ¿ya? De la primera parte. Ok. Por aquí me voy a desplayar con la otra parte. Y tenemos al famoso Matthias Schleiden. Ponerle nomás esto. ¿Ya? El famoso Matthias Schleiden, entre 1804 y 1881. Luego les iré diciendo qué cosa descubrió. Rudolf Virchow. Rudolf Virchow. Su vida, su biografía oscila entre 1881 y 1902. Y tenemos al pionero, al que descubrió la pasteurización, a Louis Pasteur. Louis Pasteur. Que oscila entre 1822 y 1895. 1895. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voy a poner uno más por acá abajo. Un poquito más. Y nos vamos con Gregor Mendel. No estamos hablando de Mendeleev, sino Gregor Mendel. 1822. 1884. Y jalamos otra flechita más por acá. Y jalamos otra flechita más por acá. Y vamos con 4 más. Y ahí terminamos. 4 o 5. A ver. 5. 5 más. A ver. Tenemos de Gregor Mendel. De Gregor Mendel tenemos a Robert Koch. Robert Koch
Robert Koch, el que descubrió la bacteria llamada tuberculosis, ¿ya? Su vida oscila entre el año 1843 y comienzos del siglo XX, que fue 1910. 1910, son comienzos del siglo XX. Y luego Ernest Haeckel. Ernest Haeckel. Su vida oscila entre 1834 y 1819. 1834 y 1819. Hugo de Bryce. Hugo de Bryce, 1848-1935. A ver, 1848 y 1935. Estamos terminando y nos quedamos con Alexander Fleming. Alexander Fleming. Alexander Fleming, 1881-1955. 1881-1955. Bien, tenemos toda una gama de, todo un abanico aquí de científicos. Entonces, vamos a ir conociéndolos brevemente uno por uno. Primero, tenemos a Lamarck. Lamarck, empezando ya por la historia, por la edad contemporánea, francés, él fue el primero en utilizar la palabra biología. Fue el primerito. Él acuñó el término biología, ese término, para referirse a la ciencia de la vida. Él escribió un libro de filosofía zoológica por el año 1809. ¿Ya? Él propuso que el resto de los organismos, por ejemplo de las rocas, se les llamara fósiles. O sea, él estudió esos restos fósiles, encontró restos fósiles que correspondían a antiguas formas de vida, o sea, esqueletos que ya se habían petrificado, de algunos, conchas, de algunos moluscos que vivieron en la prehistoria, ¿no? Entonces, y que a través del tiempo, pues, no como siendo un ser vivo, o sea, un hueso normal, se fue cambiando y se fue transformando. Entonces, Lamarck fue también un naturalista que vio cómo es que los primeros animales que antes gobernaban el planeta, que eran los más fuertes, era la ley del más fuerte, poco a poco se fueron extinguiendo y aparecían nuevos animales que eran quizás ya un poco más pequeños y así, ¿no? Se han ido cambiando poco a poco. Ahora, él estudió siempre basado, ¿qué cosa? En el razonamiento, ¿ya? Y bueno, en ese entonces, como él también pensaba que los animales mutaban, ¿no? Iban mutando, eso fue de acuerdo a los restos que él encontró y planteó pues su teoría, dos teorías. La teoría del uso y desuso de los órganos. Animales que usaban sus órganos, que les daban, desarrollaban, evolucionaban y con el paso del tiempo sus crías nacían diferentes hasta que
así como la jirafa. Se decía que antes era de cuello pequeño, pero de tanto usar su cuello para ir comiendo de los árboles, ya fueron estirándose y fueron creciendo, porque le daban un uso continuo. Sus crías, sus demás descendientes, ya nacían con el cuello un poco más largo. Esa era su teoría, ¿ya? Su teoría era la herencia de los caracteres adquiridos, también hablaba. O sea, hablaba de genética también. Hasta ahí es lo que se sabe de Jean-Baptiste Lamarck. Ahora tenemos a Georges Cuvier. Georges Cuvier, francés, él es el padre de la paleontología y de la anatomía comparada. La anatomía comparada es la ciencia que compara o que estudia al cuerpo humano y sus órganos, los órganos, cómo está conformado el cuerpo humano y cómo está conformado los órganos de los animales. Por ejemplo, él comparaba de un chimpancé con el de un humano, que los órganos se asemejaban en un 90, más de un 90%. Se asemejaban los tejidos y órganos. Con todos los mamíferos los comparaba y veía sus semejanzas. Luego con el de las aves, luego con el de los reptiles, luego con el de los anfibios y finalmente con los peces, sus órganos. O sea, por eso le llaman el padre de la anatomía comparada y de la paleontología también, porque fue paleontólogo, ¿ya? Entonces, él creía, él era fijista, creía en la inmutabilidad de las especies, o sea, que las especies no mutaron, sino que se quedaron fijas esas especies, esos animales. O sea, él era creyente de la teoría de la creación, mientras que Lamarck era de la evolución. Él era fijista. La jirafa nació tal como es, con cuello largo. El mamut y el elefante eran similares, pero tal cual fueron creados. Por eso le decían que era fijista. Georges Cuvier, ¿no? Él, para explicar la desaparición de las especies, ¿no?, que solamente existieron en el pasado y de las cuales solo quedan restos fósiles. Y él supuso que mediante una serie de catástrofes sucesivas que se produjeron, que vinieron en este mundo, fueron extinguiendo esas especies más grandes, ¿ya? Y después de cada catástrofe se desarrollaba una nueva y distinta creación. Esa es su teoría, que yo la comparto y la apoyo también. Luego viene el naturalista y polémico Charles Darwin. Polémico el naturalista inglés porque él fue una persona que se aventuró, agarró, chapó su barquito y se metió a viajar por todo el mundo, así como Magallanes, y llegó a América. Y en América comenzó a observar las distintas especies de aves, sobre todo los pinzones. Pero él investigó la forma del pico, que cada especie estaba adaptado, el pico, a la alimentación que tenía, pero tenían un hábitat diferente, pico largo, pico chico, pico duro, pico más suave, ¿no? Entonces él concluye que cada especie estaba adaptada a un tipo de alimentación y al medio que ellos tenían para poder sobrevivir. Pero luego plasma su idea de la selección natural, escribe su libro La selección natural, ¿no? El origen de las especies. Entonces él crea ese libro. Decían que las especies se caracterizaban, heredaban de sus descendientes. Ellos iban heredando de sus descendientes, ¿no? Sus rasgos. Entonces, a él se le conoce como el padre de la evolución de las especies. A él se le conoce así. Cuando publica su libro, ¿cómo se llama? Su libro lo publica, o sea, se hace conocido en el Nuevo Mundo, porque más antes, por el año antes ¿cómo se llama?, de entrar al siglo XX, ya por el siglo XIX, todavía existía cierto celo por parte de la Inquisición católica, que él dijo, pues, ¿no?, que el ser humano era descendiente del simio. Entonces ahí iba a haber una controversia, por eso que no publicó a tiempo.
sino que él demoró un poco. Él demoró un poco. Y su libro fue ¿no? La variabilidad de la descendencia y la selección natural. Interesante en parte y en parte un poquito su idea descabellada. Theodor Schwann, ya naturalista y fisiólogo alemán, junto con Matthias Leiden, o sea, por aquí tenemos a Matthias Leiden, ya se conocían, entonces lanzan su teoría celular, la famosa teoría celular, porque con la teoría celular viene la construcción del microscopio, ¿ya? El microscopio con los lentes automáticos ya más ampliados. Entonces, ¿para qué? Para el estudio de los seres vivos. Entonces, Schwann descubre ¿qué cosa? La pepsina, en el año 1836. ¿Qué es la pepsina? La pepsina es una proteína. Es una proteína. Es una enzima, es una enzima digestiva, la pepsina. Ahora pasamos por acá con Matthias Leiden, su vida auxiliar entre el año 1804 y 1881. Le gustaba mucho las plantas, la botánica. Fue el que dio el primer paso para la formulación de la teoría celular, la teoría de las células, ¿no? Como botánico estudió mucho las estructuras de los vegetales, sus tejidos. Él fue, ¿cómo se llama? El que estudió a la célula vegetal, Matthias Leiden. Tenemos a Rudolf Virchow, su vida oscila entre 1881 y 1902, médico alemán, pionero del concepto moderno de lo que es el proceso patológico, o sea, de las enfermedades. ¿Ya? Él presenta su teoría celular en la que explica los efectos de las enfermedades en los órganos y tejidos del cuerpo. Entonces, él enfatiza que las enfermedades surgen no en los órganos o tejidos en general, sino en la forma primaria de las células individuales. O sea, el inicio, cómo se van formando las células. Y él es el que da su expresión que toda célula proviene de otra célula, omnicélula a célula. Y en efecto, toda célula siempre va a provenir de una célula madre, vienen las células hijas. Ese fue su aporte en la teoría celular. Pasteur, he puesto Pasteur. Ya. Louis Pasteur, químico francés, llevó a cabo experimentos definitivos sobre ¿cómo se llama? Refutando la teoría de la generación espontánea propuesta por Aristóteles, ¿no? Porque él descubre microorganismos que tenían carácter patógeno, que causaban enfermedades. Entonces, él aísla el bacilo, el microorganismo del cólera de las gallinas, y luego él deduce el concepto de inmunidad. Entonces, él fue el que descubrió la vacuna antirrábica y descubre la pasteurización, la purificación del agua, la pasteurización. Gregor Mendel ya era un monje austriaco, ¿no? También trabajó, es conocido como el padre de la genética. El padre de la genética, él estudió, ¿qué cosa? Él estudió las leyes hereditarias, pero ¿qué cosa? En las semillas de las arvejas. ¿Ya? Y en sus resultados se encontró como que los caracteres dominantes ¿no? sometían a los caracteres recesivos. Entonces, por eso es que a él se le conoce como el padre de la genética, la herencia, ¿ya? Pero luego de años se le valora recién su importancia, ¿ya? Porque en sus resultados se encontró caracteres dominantes y recesivos, pero los científicos de esa época, no comprendieron esta publicación debido a su complejo tratamiento matemático. Porque aquí las matemáticas también eran otra parte, eran las ciencias formales. Y las ciencias formales siempre tenían ¿qué cosa emplean? La lógica. Y ellos decían, no tiene lógica. Luego ya se comprendió de 35 años. Robert Koch, médico alemán que aisló el microbio que producía el carbunco
o el bacilo de la tuberculosis y también el microbio del cólera. Él fue el que descubrió y tuvo que deducir que tenían que aislarse porque eran bacterias diferentes, ¿no? Y que más contagioso era el bacilo del Koch, de la tuberculosis. Ernest Haeckel, él dentro del ambiente evolucionista en el siglo ya XIX, biólogo, zoólogo, ¿no? Él se le conoce como padre de la ecología porque fue el primer científico que propuso la creación de un neologismo especial. O sea, ¿qué es eso? El neologismo especial se trata de definir las relaciones entre los seres vivos y dónde viven y con quiénes interactúan. A eso por eso le llaman el padre de la ecología. La ecología es una ciencia que estudia a los ecosistemas. ¿Ya? El ecosistema es el lugar o el ambiente donde viven los seres vivos e interactúan con otras especies diferentes. Hugo de Bryce, dentro del ambiente evolucionista en el siglo XIX, también era botánico holandés. Él nació ¿en qué parte de Holanda nació él? En Haarlem, Holanda. ¿Ya? Él contribuyó al conocimiento de la herencia de las leyes que rigen con ¿cómo se llama? Él trabajó en lo que es parte de las células. Él resalta, por ejemplo, la parte interna de la célula, el núcleo, porque si hablamos de herencia, hablamos del núcleo de la célula, ¿ya? Entonces, él trabaja en ese aspecto. Él resalta que el núcleo de cada célula germinal contiene unidades que representan los caracteres hereditarios, con lo que se anticipaba el conocimiento actual de los genes. Nosotros tenemos genes hereditarios de nuestros padres y nuestras madres. Entonces, ahora, su trabajo sobre la mutación contiene resultados de los experimentos genéticos sobre, ¿cómo se llama? Sobre las teorías de Lamarck, que se habían iniciado en 1886, ¿no? Y dio el nombre de mutación, el proceso por el cual aparecen súbitamente nuevas especies, ¿no? O variedades de diferentes plantas. Bueno, él comenzó a hacer todo ese estudio, Hugo de Bryce, pero hasta la fecha, ojo, en la evolución del hombre no hay todavía evidencias de que cómo ha ido evolucionando de mono, de chimpancé a humano. Hasta la fecha no encuentran el eslabón perdido, ¿ya? Que haya ido mutando, no hay, porque todos los restos que se han encontrado y que salen, el Neandertal, de Pekín, de Java, se han ido sacando a partir de pequeños restos que se encontraron y de ahí con la imaginación le han ido dando forma. Diente de un jabalí, el hueso ¿no? Entonces, por si acaso, no está todavía comprobado de que el hombre haya evolucionado ¿cómo se llama? Del simio. No se ha comprobado hasta la fecha. Ahora, Alexander Fleming, para terminar. Alexander Fleming, médico bacteriólogo inglés, él fue el creador de la penicilina. Él fue el creador de la penicilina de la manera accidental. Él descubre la penicilina de forma accidental. Él estaba haciendo investigaciones sobre la gripe y de manera accidental Fleming notó que una colonia de un hongo que había crecido como contaminante de un cultivo, ¿no? Afectaba a las colonias. Entonces el hongo se fue contagiado por estas colonias y microscópicamente, cuando él fue a darse cuenta, los dejó ahí y ya no estaban. La otra colonia ya no estaba. Entonces él descubre pues y le pone como penicillium, que hoy se le conoce como la penicilina. La penicilina no es un antibiótico de amplio espectro, ¿no? Para combatir ¿qué cosa? Las infecciones respiratorias. Este fue el primer antibiótico que él descubrió de forma accidental. Bien, hasta aquí estamos hablando de la primera parte, ¿ya? De lo que es
a la historia de la biología en edad contemporánea. Les voy a mandar las diapositivas, ya, pero las diapositivas ya van a tener prácticamente la primera parte todo completo, para que ustedes puedan revisar y ver a través de los experimentos que realizaron cada uno de estos científicos. Muy bien, me pasé 5 minutos, disculpen ustedes, Dios los bendiga, nos vemos hasta la próxima oportunidad. Chao.